El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra Aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos, y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere, y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los 2 temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con 2 poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación.
Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro: clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos, los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos.